Entonces, de esta manera tenemos que ir creando todas las categorías programáticas, ¿no? Y una vez que ya creemos todas las categorías programáticas, recién vamos a poder formular el presupuesto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, hemos creado las estructuras programáticas. El siguiente paso es la estructuración del programación del presupuesto plurianual de recurso y gasto, ¿no? Si bien ya se encuentra elaborado, aprobado el presupuesto plurianual de recurso y gasto, pero en la etapa de formulación del presupuesto anual, podemos todavía nosotros ajustar de acuerdo a los techos, de acuerdo al nuevo estudio que se va a realizar, podemos ajustar. Para ello tenemos que entrar aquí, programación plurianual de recurso. Vamos a ingresar, aquí está. Entonces, vamos a poder modificar cuando estemos en la gestión 2022, vamos a poder modificar. Ahora, si bien la gestión 2019, 20, 21 ya está en ejecución, vamos a poder modificar esta columna, ¿no? Podemos nosotros incrementar, por ejemplo, otras fuentes de financiamiento y ¿no? Otros rubros, entonces podemos actualizar la información. Ahora, aquí podemos ver, es por grupos de rubro que está formulado el presupuesto de recurso en el presupuesto plurianual, ¿no? No está por rubros específicamente. Entonces, por grupos de rubro y por fuente y organismo financiador. El monto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el techo presupuestario para la gestión 2021 es este monto, 245.306.153. Entonces, siempre tiene que ver por el principio, ¿no? El equilibrio entre recurso y gasto. Entonces, si yo tengo el presupuesto de gasto, de recurso, 245 millones, el recurso de gasto tiene que ser el mismo importe, ¿no? También en el plurianual, ¿no? Entonces, voy a formular de esa manera. Si quiero realizar los ajustes, lo voy a realizar en la etapa de formulación presupuestaria. Ahora bien, también tenemos lo que es la programación de plurianual de gasto. Y podemos también revisar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos por programa, ¿no? Aquí está el programa central, programa 0. Nuestras acciones a mediano plazo, porque es un presupuesto plurianual. Entonces, aquí están las acciones a mediano plazo y los gastos están formulados por programas y por grupos de gasto. Se rotera por grupos de rubros, entonces aquí es grupos de gasto, ¿no? Aquí están los grupos. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Si bien yo en la categoría programática 0, el programa 0, estoy formulando grupo de gasto 1, 2, ¿no? Son los servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, deuda, impuestos. Entonces, estoy formulando de esta manera. Si bien aquí me falta, por ejemplo, no sé, y por fuentes de financiamiento y organismo financiador, ¿no? Pues podemos ver aquí, están formulados, por ejemplo, deudas. Si no están, el 8, que también se conoce. Si no estuviera formulado con las dos fuentes de financiamiento y cuando ya estoy realizando la formulación presupuestaria, requiero registrar con las dos fuentes en un grupo de gasto, no va a permitir el sistema en la formulación del presupuestario anual asignar objetos de gasto con la otra fuente. Por ejemplo, la 6, aquí puedo yo programar con la fuente 20 nomás, en la formulación presupuestaria anual, porque no tengo creado en la formulación del presupuesto plurianual con la fuente 41.113. Ahora bien, yo puedo
tengo que ir nuevamente al ciclo presupuestario, tengo que desverificar para corregir aquello, para continuar con mi formulación presupuestaria, ¿no? Voy a ir a ciclo presupuestario plurianual, lo voy a desverificar, mi presupuesto plurianual, y voy a corregir. Y aquí voy a adicionar, ¿no? Por ejemplo, el grupo de gasto 6 con la fuente 41113, ¿no? Entonces puedo, actividad o proyecto, actividad puedo adicionar, a ver si me permite aquí. No, no me va a permitir porque solamente es consulta, ¿no? Cuando ya estoy en la etapa de elaboración, el sistema me permite. Aquí me permite. Entonces aquí voy a crear el programa, ¿no? Funcionamiento, órgano ejecutivo, ¿no? Y tengo que relacionar con la acción a mediano plazo. Grupo de gasto, aquí voy a definir el grupo de gasto, hemos dicho 6, ¿no? Fuente de financiamiento, aquí lo voy a seleccionar con la 41113, ya tengo creado con la 2210, con la 41113, selecciono y voy a proceder a guardar. Entonces aquí me pide el sistema el monto. Entonces seguramente voy a tener que disminuir en la fuente 2210 o voy a incrementar. Entonces voy a ir anotando aquí el monto, ¿no? Ahorita no me permite, pero tengo que ir anotando el monto, ¿no? Y en las siguientes gestiones también voy a tener un presupuesto que formular o puedo también dejar en cero, ¿no? Entonces puedo seleccionar solamente 2021 y colocar el monto. Entonces aquí puedo colocar el monto, no me está permitiendo porque los importes para la gestión 2021 serán actualizados automáticamente por el sistema una vez que el presupuesto anual haya sido verificado, ¿no? Sin embargo, en la gestión 2020 me va a permitir el sistema anotar aquí los montos para 2022. Me va a permitir el sistema y voy a decir aceptar, ¿no? Entonces se va a habilitar aquí ya se ha habilitado, ¿no? Entonces se va a habilitar con el monto, ¿no? Para la gestión 2021 voy a poder colocar aquí el monto, ¿no? Entonces así tengo que ir habilitando. Y siempre hemos tenido ese problema en el momento de la formulación del presupuesto, ¿no? En ese error que nos sale, no está relacionado o no está programado en ese presupuesto plurianual. Entonces, esta parte hay que revisarlo. Se puede corregir, ¿no? Desverificar y como lo hemos hecho, así lo podemos crear el grupo de gasto con la fuente y organismo financiero, ¿no? Entonces, así lo vamos a ir creando y aquí, como pueden ver, están todos los programas relacionados con la acción a mediano plazo y por grupos de gasto. Y también los proyectos, ¿no? La ejecución también hace reporte. Y mira, el presupuesto 2019 programado, ejecutado, y tiene que ser consistente con el POA, ¿no? Digo, con el CIGEP, ¿no? El reporte del CIGEP ya de manera automática el sistema ya está relacionado, ¿no? Y ya refleja los montos ejecutados, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a formular nuestro presupuesto plurianual. Si ya se encuentra formulado, vamos a actualizar los datos si es que corresponde, ¿no? Entonces, seguramente en la gestión 2026 vamos a formular nuevamente el presupuesto plurianual, ¿no? Entonces, eso es la formulación del presupuesto plurianual. Y el siguiente paso que tenemos que desarrollar es la programación del presupuesto institucional, eso es el presupuesto anual. Ahora bien, vamos a ver programación del recurso, ¿no? Entonces, en esta pantalla podemos ver dos opciones, ¿no? Cuando se ha formulado el presupuesto gestión 2021, ¿no? Igualito que esto se ha habilitado, así, igualito se ha habilitado, pero
¿no? Con tipo de formulación. Entonces, ahora tenemos, como mencionábamos también, que una vez en la gestión podemos reformular este presupuesto, esto podemos reformular. Entonces, también el sistema o el ministerio habilita esa opción de reformular este presupuesto, ¿no? Entonces, como esta entidad no ha requerido, no ha solicitado la reformulación, por eso se encuentra en estado elaborado, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar reformulación para ver el registro, la formulación del presupuesto de recursos. Entonces nos va a aparecer así, solamente con la letra F, en la gestión 2022, va a decir proyecto del presupuesto general del Estado 2022, va a decir aquí, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que ingresar a esta opción, modificar programación, ¿no? Entonces, ahí ingresamos, ¿no? Aquí ya va a aparecer los presupuestos que el ministerio está asignando por coparticipación tributaria, IDH, IPJ, ¿no? Ahí nosotros vamos a ir insertando nuestro presupuesto de recursos propios, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir haciendo clic en esta opción, nuevo. Entonces, vamos a ir llenando el presupuesto. Fuente, igual, ¿no? Teníamos una planilla de recursos en Excel cuando hemos visto, ahí estaba formulado, ¿no? Fuente, rubro, entidad de transferencia, importe. Entonces, eso lo vamos a registrar aquí. Esa planilla tiene que estar registrada por los 3 millones, tiene que estar registrada. Entonces, vamos a seleccionar fuente, organismo, 210, rubro. Vamos a registrar otros ingresos, entidad de transferencia, 0. Esto es de acuerdo al clasificador presupuestario de recursos, ¿no? Y el monto, en 10.000, dependiendo, ¿no? De lo que sea proyectado. Y procedemos a guardar. Pues así vamos a ir registrando todos los rubros, ¿no? Hasta llegar a los 3 millones. Ahora aquí nos dice el plazo de reformulación institucional ha fenecido, ¿no? Por eso hay plazos, nos ponen fechas, límites para poder reformular y reformular, ¿no? Entonces dentro del plazo siempre tenemos que formular nuestro presupuesto. Entonces de esa manera vamos a ir registrando uno por uno, ¿no? Aquí podemos ver si podemos ver programación del presupuesto institucional de la gestión 2021, vamos a revisar la consulta, aquí está. Este es el registro que se ha realizado, ¿no? Como lo estábamos creando, así uno por uno se ha creado y se ha ido formulando el presupuesto de recursos. Como pueden ver, es el mismo importe que está reflejado en mi presupuesto plurianual, ¿no? En mi presupuesto plurianual, en la columna de recurso y gasto, está este monto. Igual, en mi presupuesto anual no puede exceder el monto que registra. Tiene que ser el mismo importe que está reflejando en el presupuesto plurianual. Entonces, aquí es donde nosotros definimos los rubros, los fuentes de financiamiento, entidad de transferencia, ¿no? Y el importe, ¿no? Aquí es muy necesario trabajar bien nuestra formulación de presupuestos de recursos para no tener tal vez si bien el recurso es indicativo, no es limitativo como el gasto, pero es siempre formular acercándonos a la realidad, ¿no? No puedo yo formular en un rubro más que en el otro, ¿no? Tengo que revisar mis datos históricos para ir formulando, ¿no? Eh, que se acerque a la realidad, ¿no? Si bien aquí en impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 34 millones estoy presupuestando, seguramente voy a recaudar los 34 millones o puedo recaudar también más, ¿no? Pero yo no puedo formular aquí 10 millones y recaudar 20 millones o 30 millones. Entonces, siempre tiene que ser, la variación tiene que ser mínima, ¿no? Entonces, para eso se trabaja con los datos históricos,
¿no? Tengo que ver mi ejecución presupuestaria de gestiones anteriores, tengo que ver mi mora tributaria en el sistema RUAT y las acciones que estoy ejecutando para recaudar, para recuperar, por ejemplo, la mora tributaria. Entonces, con toda esa información me va a permitir formular el presupuesto acercado siempre a la realidad. Entonces voy a llenar de esa manera, primero voy a trabajar en memorias de cálculo, el formulario que hemos visto, entonces luego lo voy a registrar en el SIGET, rubro, por fuente, por organismo, perdón, por entidad de transferencia y el importe, ¿no? Este es el presupuesto de recursos, entonces. Ahora, posteriormente tenemos que formular el presupuesto de gasto. Aquí vamos a ver el gasto. Entonces aquí vamos a seleccionar en el gasto municipales. ¿Por qué me está apareciendo empresas descentralizadas? Porque esta entidad, reitero, tiene 2 empresas descentralizadas, ¿no? Con su código institucional correspondiente. Pero el presupuesto siempre se va a ir consolidando, tanto la formulación como reformulación. Ahora tenemos en el presupuesto de gasto la formulación presupuestaria del gasto, ¿no? Entonces también la reformulación. Aquí en la reformulación vamos a ver cómo tenemos que ir registrando el gasto. Vamos a ir a la opción modificar. Ahora aquí, si bien el presupuesto de recursos es cortito porque es a nivel de entidad, no identificamos por dirección administrativa, unidad ejecutora, por programas, ¿no? Por eso el presupuesto de gasto es más largo, ¿no? También en la planilla hemos visto es más largo. Entonces aquí ya tenemos que definir la dirección administrativa, unidad ejecutora, el programa. Por ejemplo, hemos creado, ¿no?, la dirección administrativa 6, voy a seleccionar, ¿no? Aquí está el programa, tengo que seleccionar el programa, ¿no? Como tengo una sola categoría programática creado, ya me está mostrando el sistema, esa categoría programática que está relacionada a esta dirección y una unidad ejecutora. Por eso aquí la estructura, por eso hemos hecho las tareas preliminares, primero crear la dirección administrativa, y dentro de esta dirección administrativa hemos creado una unidad ejecutora. Y dentro de esta dirección administrativa y unidad ejecutora hemos creado una categoría programática, o de manera separada hemos creado la categoría programática y lo hemos relacionado con esta dirección administrativa y esta unidad ejecutora, ¿no? ¿Para qué? Para formular el presupuesto. Entonces mi presupuesto se va a identificar de esta manera: dirección administrativa, unidad ejecutora y categoría programática, ¿no? Entonces aquí voy a generar un nuevo registro, ¿no? Y voy a ir llenando la fuente 2210, el objeto de gasto, ¿no?, equipamiento. Aquí está todo el clasificador presupuestario, ¿no? Entonces ahí más equipamiento terminal de buses, muebles, equipo de oficina y muebles, puedo seleccionar, ¿no? 43110, también puedo seleccionar equipo de computación, entonces puedo ir yo seleccionando los objetos de gasto que voy a formular. Entonces aquí entidad de transferencia va a ser siempre 0 porque no estoy otorgando a ninguna entidad. Y voy a colocar el monto de acuerdo a mi planilla, la planilla también que les he mostrado. En base a eso tenemos que ir registrando, ¿no? En esa planilla tiene que ser bien identificado las direcciones administrativas, unidades ejecutoras, las categorías programáticas, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el monto, ¿no? Los 10.000, por ejemplo, para el tipo de oficina inmuebles. Entonces voy a hacer clic en el icono nuevo nuevamente. Entonces no me permite porque también ya estoy fuera de... El plazo ha fenecido, ¿no? Entonces por eso no voy a poder continuar con el registro. Así voy a guardar y el sistema me va a habilitar otra hojita para llenar. Entonces sí voy a ir llenando hasta llegar al techo presupuestario de esta categoría programática, ¿no? En el tema de los, vamos a ver, en el tema de los, nos permite el sistema.
de las partidas de gasto 117 y la 121 tenemos que tener mucho cuidado porque tienen colaterales y no tenemos que registrar uno por uno, sino solamente la partida de gasto, por ejemplo, entonces, solamente tenemos que registrar 20, 210. Por ejemplo, aquí la 117 es 121, vamos a seleccionar, porque es un programa. 121 vamos a seleccionar personal eventual, ¿no? Y seleccionar. Entonces, aquí solamente tenemos que llenar el objeto de gasto 121. Cuando procedemos a guardar, ¿no? Si bien ahorita no me va a permitir, aquí va a aparecer los aportes colaterales, que implica presupuestar la 121, ¿no? Que tiene que tener sus colaterales. ¿Qué son los colaterales? Son los aportes patronales, ¿no? Caja, los AFPs, aporte patronal solidario y Provivienda. Entonces, aquí de manera automática el sistema ya lo va a calcular, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir nosotros verificando, ¿no? Los cálculos y guardando esos cálculos, ¿no? A ver, tal vez podemos ver en la formulación. Bueno, de esa manera vamos a ir formulando categoría programática y por programa, por unidad ejecutora y dirección administrativa, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver programación del gasto de la gestión 2021. Vamos a seleccionar el gobierno autónomo y vamos a consultar. Aquí está, vamos a consultar. Entonces, aquí está formulado el presupuesto de gasto por fuentes y por objetos, ¿no? Ya estamos definiendo aquí. Entonces, aquí es muy importante trabajar con la unidad ejecutora. La unidad ejecutora en realidad tiene que llenar sus memorias de cálculo para que en la siguiente gestión no tengamos muchas modificaciones presupuestarias. Muchas modificaciones presupuestarias también refleja que nuestro POA no está elaborado de manera correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver ¿dónde está? Idea, programa 1. Aquí está sueldos. Esto es funcionamiento ejecutivo municipal. Entonces, pero cuando yo estoy formulando esta partida, tengo colaterales, ¿no? Aquí no está registrado tus aportes, los objetos de gasto de los aportes patronales, pero sí de manera automática ya está calculado, ¿no? Eso también hay que ver, porque a veces en alguna oportunidad se ha duplicado, ¿no? Porque ya lo registra aquí de manera automática, no lo registramos nosotros y aparece aquí, ¿no? Por eso ya está apareciendo aquí, porque ya está aquí registrado, pero solamente se registra a las 117 o a las 121 y sus colaterales se calculan de manera automática. Entonces, así vamos a ir formulando en todas las categorías programáticas el presupuesto, ¿no? Entonces, una vez que concluimos la formulación del presupuesto, el recurso y gasto, ¿no? Siempre con la recomendación de que tiene que estar el equilibrio entre recurso y gasto. Aquí está, es el mismo monto. El recurso tengo registrado 245.306.153 y tengo que tener registrado el mismo importe en el gasto, ¿no? Entonces, una vez registro recurso y gasto, voy a proceder a como estábamos mencionando, voy a ir al ciclo presupuestario y lo voy a verificar, consolidar, ¿no? Entonces una vez que concluya la formulación del presupuesto plurianual y anual, voy a ir a esta opción, formulación presupuestaria, ciclo presupuestario anual, ¿no?
Entonces aquí voy a proceder a verificar, ¿no? En este caso esta opción. Aquí proyecto presupuesto general del Estado 2022. Entonces eso voy a proceder a verificar, ¿no? Entonces, si tengo algún error, no me va a permitir, me va aquí decir, tienes error en tal. Entonces, si no tengo error alguno, voy a proseguir, voy a poder, ¿no? Voy a poder verificar y luego voy a consolidar. Aquí me va a aparecer una letrita C para poder consolidar y luego voy a presentar, ¿no? Entonces, ese presupuesto ya va a estar presentado y ya los del MEF ya lo van a revisar, lo van a consolidar con todas las entidades para presentar, ¿no?, a la Asamblea y se apruebe el presupuesto general del Estado gestión 2022. Entonces, de esa manera vamos a concluir aquí. Aquí va a concluir la formulación presupuestaria, ¿no? Así, de esta manera. ¿No? Formulación aprobado tiene que estar para que empiece a ejecutar mi presupuesto, ¿no? Tal vez alguna consulta hasta aquí. Una consulta, licenciada. La solicitud de modificación de recursos, ¿a quién se le debe solicitar? Mm, Bueno, hasta ahorita hemos visto lo que es la formulación del presupuestaria, ¿no? Plurianual y anual, ¿no? Concluimos la formulación presupuestaria, ¿no? Y se aprueba mediante ley financiera y las modificaciones presupuestarias vienen después, cuando ya iniciamos la gestión, ¿no? Y ya podemos nosotros modificar el presupuesto si es que se requiere, ¿no? Por ejemplo, cuando no se ponen de acuerdo en algunas entidades como municipios, con los distritos u OTBs, lo cargan a la 971, que es una bolsa, y posteriormente van consensuando y definen en qué van a ejecutar, ¿no? Entonces, en este caso, empiezan con las modificaciones presupuestarias. Ahora bien, ya podemos tocar la parte que, si no quiere ninguna consulta referente a la formulación presupuestaria, ya podemos ir viendo lo que son las Hola, hola. Adelante. Una aclaración. Si bien en esta parte, por ejemplo, en un municipio X, en este sistema lo que se programa, lo que se registra, todo lo que se había planificado en el POA, por ejemplo, las partidas, ¿no? Todos los proyectos de inversión, las actividades, en función, digamos, al presupuesto, ¿no? Por ejemplo, los tipos de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, por gastos de funcionamiento, ¿no? Que es el 25%, gastos por ley, los recurrentes, los recursos propios, o las de convenio, ¿no? Por ejemplo, con el UPRE, por ejemplo. Entonces, esto ya se planifica en el POA, digo, en el PTTI. El PTTI se planifica para los 5 años, ¿no? Lo que es el plurianual, ¿no? En función a los 13 pilares de Agenda Patriótica. Entonces, eso básicamente, lo que está ya para un año, primero lo que es el plurianual, en función de eso, o sea, para cada año, para 5 años, para cada año, ya se tiene que planificar. Lo que se tiene planificado en el POAS, básicamente en este sistema se vacía, ¿no? O sea, en función a todos esos elementos que en el POA, ¿no? Programa, actividades, partidas, fuentes de financiamiento, etcétera, etcétera. Eso es básicamente yo lo que he entendido, porque es bien complicado, ¿no? Para mí eso, yo recién empiezo a manejar este sistema, ¿no? Eso es mi consulta. ¿Es correcto? Sí, está bien, muy bien, la retroalimentación que ha realizado el participante del grupo, ¿no? Bueno, todo lo que hemos explicado lo ha resumido prácticamente, ¿no?
Sí, esa es la formulación presupuestaria. Siempre tenemos que partir de una planificación a largo plazo, decíamos, ¿no? En la agenda del 25, luego la planificación a mediano plazo, que es nuestro presupuesto plurianual, y la planificación a mediano plazo, luego la planificación a corto plazo, ¿no? Nuestro POA. Ahorita estamos formulando nuestro POA y presupuesto en el sistema, ¿no? Y también tenemos que ajustar, tenemos que requerir, si se requiere ajustar nuestro plurianual, seguramente lo vamos a ajustar. Entonces, prácticamente es lo que ha explicado, lo que ha resumido el participante, es lo que es la formulación presupuestaria, ¿no? Tanto plurianual y anual, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en estos meses. Bueno, prácticamente para la Dirección de Planificación y Dirección de Finanzas, ¿no? Las dos unidades tienen que rectorar todo este proceso de formulación de presupuesto. Estos meses van a ser bien importantes, ¿no? Para estas unidades, porque de eso va a depender nuestra ejecución del presupuesto de la gestión siguiente, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo tanto en recursos y en gastos, siempre de la mano con nuestras unidades ejecutoras, ¿no? Son ellos los que van a ejecutar, ellos tienen que conocer bien cómo se está planificando su POA y presupuesto para la siguiente gestión, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es trabajar con las unidades ejecutoras, que ellos ya desde un principio tienen que saber qué es lo que se está registrando, ¿no? Entonces, eso es la tarea prácticamente de estos meses, junio, julio, agosto, y para la primera semana de septiembre ya tiene que estar concluido y presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Toda la documentación, ¿no? Que se requiere enviar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Seguramente ahora también nos van a pedir, al igual que los estados financieros, tal vez, ¿no? Remitir de manera digital, y eso también ya seguramente ya nos van a capacitar los del Ministerio de qué manera vamos a presentar nuestro POA y presupuesto 2022. Compañera, una consultita más. Tomando el ejemplo del municipio, por ejemplo, esa distinción entre unidad ejecutora y la unidad administrativa. Por ejemplo, la unidad administrativa básicamente recae en lo que es la Secretaría Municipal de Financiero, ¿no? En donde está este tipo de trabajo lo realiza la unidad de planificación o el tema de contabilidad. Ese es el que tiene que centralizar, registrar, vaciar, digamos, todo lo que se ha planificado para un año, ¿no? Por otro lado, la unidad ejecutora serían las secretarías, ¿no? Por ejemplo, Secretaría Municipal de proyectos, la Secretaría Municipal o los secretarios de Desarrollo Humano o la Secretaría Municipal o el área jurídica, digamos, porque el grueso de esos son los que van a, por ejemplo, el tema de proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, manejan básicamente los municipios la área técnica o proyectos, ¿no? Entonces, en la cual está desglosado por unidades, ¿no? La parte operativa. Entonces, la pregunta es, cada secretaría o unidad tiene que presupuestar en coordinación con el responsable de lo que es el tema de Secretaría Municipal Financiera para la buena ejecución, ¿no? Conforme, digamos, a los programas, partidas, clasificadores. Esa es mi consulta, compañera. Por favor, quisiera que me aclare. Claro, como mencionaba, la Dirección de Planificación conjuntamente con la Dirección de Finanzas, que depende, ¿no? De las secretarías correspondientes, tienen que rectorar. Seguramente van a llegar directrices, clasificadores, techos presupuestarios. En base a eso, tenemos que también programar cursos de capacitación. A las unidades ejecutoras tenemos que capacitar. ¿Cómo tienen que formular sus presupuestos? Tenemos que emitir instrumentos, los formularios, ¿no? De POA y presupuesto, ¿no? En base a ese instrumento ellos van a ir formulando. No lo va a realizar todo lo que es la planificación y la dirección de finanzas, ¿no? Entonces, lo van a formular ellos. Lo único que van a hacer las otras unidades, estas dos unidades, es revisar si está cumpliendo o no con la normativa y lo van a ir consolidando, ¿no? Porque el POA tenemos que presentar consolidado, el POA y presupuesto tenemos que consolidar. Entonces vamos a ir consolidando
toda la información que ellos van a ir remitiendo, ¿no? Ahora, en el tema de los proyectos de inversión, ¿no? Obviamente, bueno, quien debería ser la unidad ejecutora siempre es la Secretaría, en el caso de secretarías, ¿no? El departamental o municipal de obras. Ellos conocen, ellos están ejecutando proyectos, ¿no? Entonces, ellos conocen qué proyectos están, por ejemplo, a medio construir. Eso tenemos que revisar bien. Para concluir un proyecto, se ejecuta para que entre en funcionamiento. Está bien identificado también nuestros POAs, ¿no? ¿A qué va a contribuir? ¿Cuál es mi acción a corto plazo? ¿Cuál es mi acción a mediano plazo? ¿No? Entonces, es muy importante la participación de la Secretaría de Obras. Ellos conocen la realidad porque constantemente están en la supervisión, ¿no? Esto tiene que ser también en coordinación con planificación, ¿no? Necesariamente. Pero es muy importante primero priorizar aquello, ¿no? Obras de continuidad, que son, si bien he construido una parte, pero me falta para que entre en funcionamiento otra partecita, entonces yo tengo que completar para que esto entre en funcionamiento y preste el servicio a la sociedad, ¿no? En el distrito, TV, comunidad, ¿no? Entonces, es muy importante la participación de la Secretaría de Obras, ¿no? También ellos se constituyen en una unidad ejecutora porque ellos van a ejecutar el proyecto, vamos a hacer seguimiento de la ejecución del proyecto, ¿no? Gracias a Ernesto por el aporte. Bueno, si no tenemos más consultas, tal vez vamos a ahora una introducción a las modificaciones presupuestarias y en la siguiente clase vamos a ver en el sistema mismo modificaciones presupuestarias, ¿no? Y la ejecución del gasto vamos a desarrollar en la siguiente clase. Ya, entonces veremos las modificaciones presupuestarias. Bueno, prácticamente voy a presentar la parte teórica. Las modificaciones presupuestarias tenemos un decreto supremo que norma dichas modificaciones presupuestarias, que es el decreto supremo 3607. No, este decreto supremo 3607 nos establece 3 modificaciones presupuestarias que son adicional, modificación presupuestaria adicional, interinstitucional e intrainstitucional, ¿no? Podemos. Le ha llegado información sobre el jefe de etiqueta que está comenzando el día. El curso de oficio está comenzando la siguiente semana, en el horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. El curso virtual que se siente boliviano, como dice el sistema de la convocatoria. No sé si tiene alguna consulta usted. Aquí podemos ver. Nuestra práctica va a ser esta, ¿no? Entonces, decíamos el Decreto Supremo 3607, en su artículo 5, establece presupuesto adicional, ¿no? Cuando incrementamos al techo presupuestario que está aprobado dentro de la entidad, ¿no? Se llama presupuesto adicional. Y de acuerdo a este artículo, comprende la incorporación de recursos y gastos en el presupuesto institucional de las entidades del sector público, que incrementan el monto total del presupuesto general del Estado. Por ejemplo, hemos incorporado el presupuesto adicional de saldo caja banco, si bien de acuerdo a la ley financiera le otorga la potestad a la entidad para que pueda realizar el registro de este incremento, ¿no? Del saldo caja bancos, ¿no? Hay otras modificaciones, por ejemplo, el presupuesto, como hemos visto hace rato, presupuesto adicional, si yo voy a incrementar mi techo presupuestario, que no sea por saldo caja bancos, por ejemplo, el anticipo financiero, tenemos que remitir, una vez aprobado,
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se pueda incorporar este presupuesto de anticipos financieros, ¿no? Hasta el 15 de marzo teníamos para remitir, para que ellos incorporen el presupuesto, ¿no? Solamente en el Ministerio se aprueba esa modificación. También tenemos otra modificación adicional, que es el presupuesto o reformulado ordinario, ¿no? Eso también teníamos un plazo hasta el 15 de abril, remitir todas nuestras reformulaciones. Por ejemplo, si en cuentas por cobrar hemos recuperado, no hemos recuperado o tenemos planificado recuperar, hemos firmado actas que en tal fecha va a depositar, entonces con esa documentación de respaldo, porque el ministerio siempre nos va a pedir documentación de respaldo. Con esa documentación de respaldo nosotros podemos solicitar que se incremente, ¿no?, nuestro techo presupuestario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese presupuesto adicional por el formulado ordinario va a aprobar la Asamblea, ¿no? Porque son recursos frescos que se está incorporando, no es saldo caja bancos ni anticipos financieros, son presupuestos frescos que se va a incrementar a nuestro techo presupuestario, ¿no? Entonces, eso se va a aprobar mediante la ley en la Asamblea Nacional, ¿no? Bueno, tenemos esta práctica, esto es un presupuesto, es una reformulación ordinaria, ¿no? Entonces, aquí están los recursos frescos. Entonces, yo tengo que también demostrar el por qué estoy queriendo reformular mi presupuesto. Voy a tener que hacer los cálculos y voy a decir estimado en menos, y ahora, de acuerdo al análisis nuevo que he realizado, voy a captar más recursos. Entonces voy a demostrar con mis memorias de cálculo y voy a presentar, ¿no?, mi reformulación, tanto de recurso como gasto, ¿no? Entonces tengo que decir, esto estoy estimando en un recurso y voy a destinar para los proyectos y actividades, ¿no? Entonces, aclarando lo que consultaban en las modificaciones presupuestarias adicionales, el reformulado ordinario se envía al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y si es proyecto, conjuntamente al DIF también, ¿no?, para que puedan incorporar el presupuesto y consolidar con los demás solicitudes de modificaciones presupuestarias y remitir a la Asamblea. Y saldo caja bancos solamente registra la entidad, ¿no? Y los anticipos también se remite al ministerio, pero solamente el ministerial lo aprueba. Ahora tenemos el presupuesto, traspasos presupuestarios interinstitucionales entre instituciones. Aquí no movemos el techo presupuestario del presupuesto general del Estado. Voy a disminuir en el presupuesto de una entidad y voy a aumentar en el presupuesto de otra entidad, ¿no? Esto solamente a nivel ministerial, ¿no? El ministerio igual vamos a mandar por qué se tiene que incrementar de una entidad y disminuir de otra entidad. Eso también vamos a mandar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y es proyecto de inversión, al DIF también, ¿no? Un presupuesto interinstitucional. Entonces, estas dos modificaciones presupuestarias, si corresponde, mandamos al Ministerio. Ahora tenemos otra modificación presupuestaria que es, de acuerdo al artículo 7, traspasos presupuestarios interinstitucionales. Esto sí lo vamos a poder realizar dentro de la institución. Aquí no estoy ni incrementando ni disminuyendo mi techo. Por lo tanto, puedo yo solicitar esta modificación presupuestaria a mi ente legislador, en los municipios, al Consejo Municipal, en los gobiernos autónomos departamentales, a la Asamblea Departamental. Voy a solicitar la modificación presupuestaria. Puede ser de una categoría programática a otra, o dentro de una categoría programática entre partidas de gasto, ¿no? Pero hay una salvedad aquí, ¿no? Si bien el legislativo ha delegado al ejecutivo realizar modificaciones presupuestarias hasta cierto monto, entonces ahí ya facilita también, ¿no?, la gestión municipal, por ejemplo, en los municipios. La gestión municipal facilita, porque voy a poder modificar. El Consejo Municipal prácticamente tiene plazos como 15 días hábiles hasta que revise la comisión. Si tiene alguna observación de que se subsane, se va a llevar los 15 días. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, en estas épocas de pandemia,
necesitamos realizar las modificaciones presupuestarias de manera ágil y oportuna para ejecutar, ¿no? Entonces, en ese entendido, hay muchos entes legisladores a sus ejecutivos han delegado modificaciones presupuestarias, ¿no? En base a eso, el ejecutivo incluso en el día puede emitir el informe técnico, legal y la modificación, el proyecto de modificación presupuestaria, seguramente de acuerdo a sus orden legislativo, no recuerdo cómo se llama, de acuerdo a sus normativas que ellos emitan, ¿no? Van a aprobar esta modificación presupuestaria, será mediante una resolución administrativa, un decreto de acuerdo a su normativa jurídica, ¿no? Entonces van a aprobar esta modificación presupuestaria y el responsable de presupuestos lo va a registrar, ¿no? Dentro de dentro de la misma entidad lo va a registrar esta modificación presupuestaria, ¿no? Entonces tenemos aquí una práctica que la vamos a ejecutar en la clase siguiente, ¿no? Esta modificación presupuestaria. Lo único que nosotros podemos hacer es en nuestras cosas presupuestarias interinstitucionales, ¿no? En saldo caja bancos, también registrar saldo caja bancos, ¿no? Entonces, de las tres modificaciones presupuestarias que hemos visto en el Decreto Supremo 3607, adicional, interinstitucional, intrainstitucional, lo vamos a ver, el traspaso presupuestario intrainstitucional es que constantemente se realiza dentro de una entidad, ¿no? Ya que el principio de flexibilidad presupuestaria nos permite realizar modificaciones presupuestarias, pero siempre tienen que ser en la mínima cantidad de las modificaciones presupuestarias, porque si realizamos muchas modificaciones presupuestarias, estaríamos demostrando que nuestra formulación del presupuesto no ha sido consensuada, no ha sido verificada o de acuerdo a no ha sido programada de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces aquí vamos a quedar y continuamos la próxima clase, que es el próximo sábado, ¿no? Empezamos 6 y terminamos con 8:30, ¿no? Y es la clase del CIGEP para ver todos los módulos, necesariamente, por lo menos mínimamente requiere de 10 horas. Por eso yo le había pedido a Licen pasar 2 horas y media en 4 sábados, ¿no? Entonces, es nomás, también vamos a ver los registros que son particulares también, ¿no? Entonces, hay registros que se parecen también, entonces, tenemos en la práctica, ya les voy a ir compartiendo, tenemos en la práctica los registros que vamos a ir ejecutando en el CIGEP, ¿no? Entonces, también pueden sugerir ustedes si quieren ver algún registro más, ¿no? Entonces, con esto estaríamos concluyendo por ahora la clase y nos vemos en la próxima clase. Perfecto, licenciada, señores alumnos. Bueno, pues en una media hora, o si no es hasta el día de mañana, se les va a pasar las grabaciones. Ya no se preocupen, para todos los que han consultado. Y bueno, pues agradecerles por su participación. Por favor, alguien está con su micrófono encendido. Esa es una recomendación que por favor quisiera hacerles para el próximo sábado. Apaguen micrófonos para que la clase pueda escucharse y pues pueda comprenderse de la mejor manera. Licenciada, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado. Señores alumnos, será hasta el próximo sábado. Una cosita más, compañero, a la expositora. Adelante. Adelante. Sí, licenciada, buenas noches. Sí. Tal vez no para que quede bien claro, tal vez un ejemplo, no sé cómo podemos concretizar, ¿no? Tal vez, ¿no? Todos esos elementos que está mencionando, digamos, en un ejemplo didácticos y tal vez en síntesis para poder, digamos, poner en práctica. Como en el caso personal, el mío es nuevo, ¿no? Pero más o menos entiendo, pero el problema es que el sistema no nos deja, entonces no permite, ¿no? Porque debe ser, digamos, la contraseña, el encargado, digamos, una persona que debe estar autorizado por el Ministerio de Finanzas, ¿no? Para que manipule todos estos datos, ¿no? No debe ser cualquiera que entre, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, ¿no? Como práctica, tal vez después del subsiguiente
sábado, ¿no? Eso es mi propuesta, licenciada. Claro que sí, se les va a compartir también guías y yo he elaborado guías que tenemos que seguir paso por paso para elaborar cada tipo de registro. Se les va a compartir las guías y también aquí yo he hecho un resumen, ¿no? De todos los módulos que vamos a ir tocando. Entonces, son casos prácticos que se ejecutan prácticamente en nuestro vivir diario, ¿no? En las unidades correspondientes, ¿no? Si tienen usuario y contraseña para ingresar en SIGEP, ingresen para que hagan seguimiento, ¿no? Si ustedes trabajan en alguna institución, ¿no? Entonces, igual ingresen a este ambiente que es sigepcapa.sigma.gov.bo. Al registrar en este ambiente, al manipular el sistema, no estás afectando a producción, ¿no? Estás practicando, es para practicar, para hacer pruebas, ¿no? Entonces, no tengan miedo de